El cuerpo humano es una máquina maravillosa de precisión, casi nunca nos detenemos a pensar. Está formada por 20 o 30 trillones de células que trabajan de una manera concertada, de tal manera que la buena salud es el resultado de la sinergia, o sea, del trabajo coherente de todas y cada una de esas células. Como cualquier organismo viviente, cada una de nuestras células necesita agua, necesita nutrientes y necesita oxígeno. Pero ¿qué recibe también en los tiempos modernos? Con el agua estamos incorporando cloro, flúor, óxido de hierro, sulfato de aluminio. Con los alimentos, pesticidas, preservantes, colorantes, compuestos de drogas farmacéuticas. Y con el aire respiramos un cóctel muy peligroso de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno y de óxido de azufre, etcétera. Desde que comenzó la revolución industrial 200 años atrás, hemos fabricado más de 112.000 productos que reciben el nombre de xenobióticos, que quiere decir ajenos a la vida. Y resulta que nuestros organismos sencillamente no saben qué hacer con muchas de esas moléculas que producimos y que estamos incorporando. Además, se suma que cada vez estamos más expuestos a las radiaciones electromagnéticas. Esta información proviene de unos artículos del Departamento de Estado en Estados Unidos. Ellos hablan de más de 70.000 sustancias químicas artificiales en productos que usamos corrientemente y en la aparición e introducción a los mercados de 1.000 sustancias nuevas cada año. Podemos encontrar fácilmente alrededor de 700 químicos industriales en un cuerpo humano. Y en 2.500 exámenes de sangre se encontraron porcentajes muy altos de 148 productos químicos. Y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia estima que el 95% del cáncer es causado por dietas que contienen cantidades excesivas de toxinas. Por un lado, estamos incorporando tóxicos. Es la moraleja de hasta dónde hemos avanzado. ¿Qué ocurre a nivel celular dentro de nosotros? Dentro de cada una de nuestras células hay unos organelos que se llaman mitocondrias. En esas mitocondrias se produce el combustible celular, que se llama adenosintrifosfato, ATP. ¿A partir de qué? A partir de los metabolitos simples. Los metabolitos simples son simplemente los nutrientes que vienen de toda la digestión de los alimentos. Nosotros consumimos carbohidratos, consumimos proteínas, consumimos aminoácidos. El estómago, los ácidos del estómago y el proceso digestivo convierten, o sea, desmontan todas esas moléculas en moléculas más sencillas, las entregan a cada una de las células y a partir de esos metabolitos simples, como se conocen, las mitocondrias fabrican ATP, que es simplemente la gasolina de las células. El ATP es la principal forma de energía que utilizan las células para realizar su trabajo biológico. Podemos decir de una manera más o menos metafórica que nada al interior de la célula se mueve sin ATP. Es decir, el ATP proporciona la energía para el trabajo biológico útil de cada una de las células. La molécula de ATP está formada por una base nitrogenada que se llama adenina, que está unida al carbono 1 de un azúcar que se llama ribosa, y ese azúcar que se llama ribosa en su carbono 5 enlaza tres grupos fosfatos de alta energía. ¿Qué nos interesa retener en nuestra mente en este momento? Que la molécula de ATP, que es la forma de energía utilizada por las células, contiene, entre otras cosas, un azúcar que se llama ribosa. La palabra ribosa es simplemente un acrónimo del Instituto Rockefeller de Bioquímica y la descubrió y la describió Phoebus Lejeune durante sus estudios sobre el ADN. ¿Qué pasa con la ribosa? En presencia de ribosa, o sea, si tenemos suficiente ribosa dentro de nuestras células, los depósitos de ATP se recargan muy rápidamente. La ribosa es una sustancia natural extremadamente segura. ¿Para qué es indispensable también la ribosa? Para la síntesis de los ácidos ribonucleicos. Recordemos en el colegio que veíamos que el RNA y el DNA o el ADN, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico.
¿De qué se encargan estos ácidos en el interior de las células? El ácido ribonucleico es el transmisor de la información. Las células necesitan comunicarse entre ellas. Por ejemplo, llegan los mensajes a través de las hormonas sobre hay que madurar sexualmente, le llegan a una niña, por decir un ejemplo, a los 14 años. Y hay todo un trabajo orquestado que empieza a ocurrir en su organismo para que tenga lugar la maduración de esa joven. Esos mensajeros de información son los ácidos ribonucleicos. Y ahora, toda la información genética, que es donde están guardadas todas las instrucciones de funcionamiento de las células, todo lo que transmitimos a nuestros hijos, están configurados en el ADN. Entonces, la ribosa es fundamental para mantener la integridad de estos ácidos nucleicos. Ahora, en ese proceso de producir energía, las células convierten esos metabolitos simples en ATP y para eso necesitan oxígeno. Esa reacción química se llama oxidación. Durante la oxidación, algunos átomos del oxígeno que utilizamos, alrededor de un 5 o 7% de esos átomos, pierden un electrón y se tornan muy reactivos. Esos oxígenos tenían 8 electrones en su órbita externa, pierden uno, quedan con 7 electrones y se vuelven muy agresivos, con una capacidad muy grande de oxidar. Esos átomos de oxígeno reactivo necesitan robar un electrón para equilibrarse. Entonces, ¿qué empiezan a hacer alrededor? A causar daños. Estos átomos de oxígeno reactivo inicialmente reciben el nombre de radicales libres. Hay varias generaciones de radicales libres, cada vez más agresivas la una después de la otra. La primera generación de radicales libres se llama radical superóxido y son potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Si no se neutralizan oportunamente, generan una reacción en cadena conocida como estrés oxidativo. El organismo tiene un balance muy delicado entre la oxidación y la reducción. En un proceso de oxidación, ¿qué ocurre? Una entidad química entrega electrones, o sea, pierde electrones. Esa entidad se oxida. La otra recibe electrones. Esa entidad se reduce. Ahora, el estrés oxidativo ocurre cuando la capacidad del organismo de neutralizar sus radicales libres es menor que la producción de esos radicales libres. Es decir, empiezan a ocurrir como pequeños fuegos dentro de la célula. Si esos fuegos no se apagan oportunamente, pues forman un incendio. El estrés oxidativo es el incendio que empieza a desbordarse dentro de nosotros mismos. Y ese estrés oxidativo puede dañar muchas moléculas de los lípidos, que son las grasas que cubren las membranas celulares, de las proteínas que hacen parte y de las proteínas que hacen parte del ADN. O sea, esos átomos de oxígeno reactivo que se conocen con el nombre de radicales libres y que empiezan a generar otros radicales libres más agresivos, le roban electrones a todas las estructuras del ADN y de las membranas celulares y empiezan a ocasionar daño en nuestro interior, daño celular. Este es un listado de especies reactivas de oxígeno y de especies de oxígeno y nitrógeno reactivas, es decir, de radicales libres, que arrancan como radicales superóxidos y van evolucionando hacia formas químicas cada vez más agresivas, cada vez capaces de causar daños más contundentes dentro de nuestras células. Leíamos que cada día nuestras células soportan el ataque de 10.000 a 1.000.000 de radicales libres. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un deportista? Un deportista de alto rendimiento o una persona que haga ejercicio intensamente en algún momento. Está utilizando 10 o 15 veces más moléculas de oxígeno. Entonces está produciendo 10 o 15 veces más radicales libres. Los buzos, por ejemplo, los buzos están respirando aire a presión. Cuando están a 10 metros están utilizando aire a 2 atmósferas. Cuando están a 20 metros a 3 atmósferas. Entonces están utilizando mucho más moléculas de oxígeno que si respiraran normalmente en la superficie. Entonces, al menos teóricamente, están produciendo mucho más radicales libres. Los montañistas
tenemos una presión parcial de oxígeno mucho menor en las alturas, porque la presión atmosférica es menor. Hay un fenómeno fisiológico que ocurre cuando estamos subiendo la montaña. Se llama respuesta hiperventilatoria a la altitud. Es decir, respiramos más veces para tratar de mantener nuestra presión de oxígeno arterial en unos niveles razonables. Entonces empezamos a consumir muchas moléculas de oxígeno y por lo tanto a producir mucho más radicales libres. Entonces, ¿qué ocurre cuando se desborda esa producción de radicales libres? Cuando esa producción de radicales libres desborda la capacidad del organismo de neutralizarlos, entramos en una fase de estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el que dispara la inflamación. O sea, estrés oxidativo al final significa inflamación celular. Y muchas enfermedades comienzan como inflamación. Pensemos de dónde viene. Inflamación viene de la palabra latina flama, que significa fuego. La inflamación a nivel celular es como un fuego interior. Si esa inflamación no se neutraliza, no se apaga, sencillamente quema, destruye. ¿Qué ocurre cuando esa inflamación celular empieza a destruir las células y las células se ven obligadas a regenerarse una y otra vez y otra vez y otra vez? Resulta que dentro de las células, en la parte terminal de los cromosomas, existen unas estructuras que se llaman telómeros. Esos telómeros son los relojes que determinan el número de veces que cada célula puede replicarse, o sea, puede regenerarse. Entonces, cuando los radicales libres causan daños al ADN, empiezan a acelerar estos relojes biológicos. O sea, las células en su proceso de regenerarse una y otra vez, aceleran lo que se llama la apoptosis celular, que es una muerte celular programada. Cada célula tiene un programa en el cual le permite replicarse, regenerarse un determinado número de veces, como las 7 vidas del gato, para poner un ejemplo. Esas 7 vidas del gato se pueden consumir de una manera muy acelerada si estamos experimentando estrés oxidativo una y otra vez. O pueden simplemente gastarse de una manera mesurada y en tal caso tenemos un envejecimiento progresivo y no un envejecimiento degenerativo. El estrés oxidativo acelera los procesos degenerativos asociados al envejecimiento. ¿Por qué? Porque empieza a dañar las células, a obligarlas a regenerarse rápidamente una y otra vez y otra vez. ¿Qué daños genera el estrés oxidativo dentro del organismo? Puede promover la formación de tumores porque causa daños al DNA donde está guardada la información genética. Puede activar los ácidos procarcinógenos y puede alterar todos los sistemas antioxidantes del organismo, los que utilizan la vitamina C, los que utilizan la vitamina E. Hay ciertas emociones que también pueden desencadenar estrés oxidativo. Todos hemos experimentado cómo nos desgasta una angustia, cómo una rabia nos deja incluso con el sistema inmune bajito. Nos enfermamos fácilmente después de experimentar estrés, después de experimentar angustia. Pero, digamos, hasta ahora hemos tenido un panorama de cómo nos intoxicamos desde afuera y cómo también nosotros mismos producimos una forma de contaminación interior que se llama radicales libres. La naturaleza es muy sabia y ella balancea las cosas. O sea, para neutralizar los radicales libres, que son subproducto de nuestra producción de energía, y para desintoxicar las células, el organismo fabrica un antioxidante llamado glutatión. Le hemos puesto un antioxidante multipropósito porque cumple muchas tareas. El glutatión fue descubierto en 1888 por un científico francés, de Raifaide. Sin embargo, nosotros no habíamos oído hablar de glutatión. Más adelante vamos a ver por qué, si es tan importante, no sabíamos nada de glutatión, más allá de las comunidades de científicos. El glutatión está formado por 3 aminoácidos: glicina, glutamina y cisteína. O sea, el glutatión se produce dentro de cada una de nuestras células. De esos 3 aminoácidos, glicina, glutamina y cisteína, la cisteína es escasa y es rara en los alimentos.
¿Qué hace el glutatión? El glutatión tiene la habilidad de entregar un electrón de hidrógeno y neutralizar muchas formas de radicales libres, sin convertirse él a su vez en un radical libre. Recuerden que hablábamos de esos oxígenos reactivos que han perdido un electrón y necesitan recuperarlo. La molécula de glutatión le entrega un electrón de hidrógeno y equilibra nuevamente esos oxígenos reactivos o esas otras formas de radicales libres. Pero a su vez, él no se convierte en un radical libre por perder ese electrón, porque inmediatamente se junta con otra molécula de glutatión, forma disulfuro de glutatión y mediante una reacción química que se llama, por el uso de una enzima que se llama glutatión reductasa, recupera otra vez su forma de glutatión reducido. Hay una medida de inflamación celular que es una ecuación, es la glutatión oxidado contra glutatión reducido. Si es más alto los niveles de glutatión oxidado, el organismo está experimentando un estrés oxidativo bastante intenso. ¿Qué sabemos sobre glutatión? Les contaba que no habíamos oído hablar de glutatión la mayoría de nosotros, pero sí habíamos oído hablar sobre vitamina C, sobre vitamina E. Por eso me sorprendió tanto cuando empecé a consultar la literatura biomédica. Hay una página en internet que se llama PubMed, donde se reseñan todos los artículos que producen los distintos grupos de investigación alrededor del mundo. Resulta que ayer hicimos la última consulta y hay sobre glutatión 102.880 artículos científicos. ¿Qué nos dice esa cifra? Si la comparamos con las cifras de investigación de antioxidantes, estos son datos de ayer, resulta que tenemos 102.309 artículos sobre glutatión. Y sobre vitamina C y sobre vitamina E, todos hemos oído hablar de la vitamina C y de la vitamina E, solamente hay 48.000 y 34.000 artículos respectivamente. ¿Por qué la medicina ha estudiado tanto el glutatión? ¿Por qué es tan importante? Entonces, permítanos compartir algunas habilidades del glutatión. ¿Qué hace el glutatión dentro de nuestro organismo? Resulta que el glutatión reduce las moléculas de hemoglobina para que recuperen su habilidad de transportar oxígeno a las células. Aquí reducir no significa hacer menos. Reducir es la contraparte de la reacción química de oxidación y reducción. Recuerden que en una reacción de oxidación, una entidad entrega electrones y otra entidad gana electrones. El que pierde electrones se oxida, el que gana electrones se reduce. Las moléculas de hemoglobina que están en los glóbulos rojos se encargan de tomar oxígeno desde los pulmones y repartirlo a todas y cada una de las células, y de tomar dióxido de carbono, que es un subproducto del metabolismo, de todas y cada una de las células y sacarlo nuevamente hasta los pulmones para que pueda evacuarse durante la expiración. Resulta que en este ciclo de tomar oxígeno, repartirlo, recibir dióxido de carbono y evacuarlo, las moléculas de hemoglobina sufren unas transformaciones. El glutatión es el que se encarga de que estas moléculas vuelvan a estar disponibles para transportar oxígeno en cada ciclo. Es decir, sin glutatión ni siquiera podríamos aprovechar el oxígeno que tomamos durante nuestra respiración. ¿Qué otras cosas hace el glutatión? Es importante para la producción de linfocitos. Los linfocitos, recordemos, son los glóbulos blancos. Podemos producir un glóbulo blanco, dura digamos media hora o 2 horas máximo. Se producen todo el tiempo en el organismo y son nuestra primera línea de defensa contra los virus y contra las enfermedades. El glutatión es fundamental para que los glóbulos blancos, para que los linfocitos puedan cumplir con sus tareas. Y es importante para regular, para mantener óptima nuestras funciones inmunológicas. Una habilidad que nos llamó mucho la atención sobre el glutatión es que ayuda a evitar la oxidación de las grasas y por lo tanto la formación de placas en las arterias. Resulta que cuando las arterias se irritan por estrés oxidativo, empiezan a fijar grasa en las paredes, empiezan a formar grasas a partir de lipoproteínas de baja densidad como el colesterol y los triglicéridos. Esas placas de grasa empiezan a estrecharlas
y a impedir el paso eficiente de la sangre, y son las causas de los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. La otra cosa que ocurre es que en esas paredes irritadas de las arterias empiezan a formarse ateromas, que son depósitos de grasas oxidadas que en cualquier momento se revientan y producen coágulos. Entonces, ¿qué hace el glutatión? En un organismo con niveles óptimos de glutatión, las grasas no se oxidan y sencillamente los excesos de grasa se evacúan. En un organismo con niveles bajos de glutatión, las grasas se oxidan fácilmente y empieza a ocurrir este fenómeno de formación de ateromas, de obstrucción de arterias. Y si nos ponemos a mirar cuáles son los índices de mortalidad más altos, las causas de muerte más altas en Estados Unidos y también en nuestros países de América Latina, los infartos cardíacos o los accidentes cerebrovasculares están en primera línea. Otra habilidad del glutatión. Al combatir el estrés oxidativo, el glutatión disminuye los procesos inflamatorios. Habíamos visto que los procesos inflamatorios arrancaban como estrés oxidativo. El glutatión mejora el rendimiento deportivo porque disminuye los tiempos de recuperación y permite entrenar de una manera más intensa. El glutatión también combate la formación de ácidos carcinogénicos, retarda la formación de tumores y suaviza los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia. El glutatión también ayuda a disolver la mucosidad y disminuye la inflamación de las vías aéreas en enfermedades obstructivas crónicas como el asma o como la bronquitis. El glutatión también ayuda a neutralizar los radicales libres que son producidos por la combustión del tabaco, por el humo del tabaco, y contribuye a desintoxicar fumadores. El glutatión desacelera los procesos de envejecimiento porque simplemente disminuye el estrés oxidativo y de esa manera puede contribuir a mejorar muchos signos y síntomas de algunas enfermedades neurodegenerativas propias de la vejez como Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. El glutatión también desintoxica ciertas sobredosis de drogas y una gran variedad de solventes, pesticidas y herbicidas. Nos llamó mucho la atención encontrar, por ejemplo, que el acetaminofén, que es un químico que se utiliza corrientemente para los dolores, sea tan tóxico. Encontramos muchísimos artículos sobre la toxicidad de acetaminofén. El glutatión también tiene la habilidad de quelatar metales pesados. Quelatar es como hacerlos inertes químicamente. Estos metales pesados como el mercurio, el cadmio, el arsénico y el hierro se acumulan en los tejidos. El glutatión los saca, los hace solubles en agua y facilita su excreción. Ahora, con un suministro adecuado de glutatión, los investigadores que desarrollaron maneras eficaces de incrementar los niveles de glutatión encontraron mejor respuesta al estrés oxidativo inducido por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Con niveles elevados de glutatión también se restauran algunas funciones del hígado y se mejora la protección contra las complicaciones de la diabetes. El glutatión tiene la habilidad de contrarrestar los efectos dañinos de los acetaldehídos que son producidos por el metabolismo del alcohol y que son los que causan la mayoría de los daños a largo plazo. El glutatión ayuda a evitar el cansancio y el dolor muscular que son característicos del síndrome de fatiga crónica. El hígado, los pulmones, el corazón y el cristalino son los órganos donde más glutatión se produce, se almacena y se recicla. La buena salud del cristalino depende de tener buenos niveles de glutatión en el organismo. El glutatión también protege contra la inflamación por gastritis, úlceras estomacales, pancreatitis y procesos inflamatorios de los intestinos, incluyendo las colitis ulcerativas y una enfermedad autoinmune que es la enfermedad de Crohn. La buena salud durante el embarazo y el parto y la lactancia requiere también niveles muy altos de glutatión.
Una habilidad muy interesante del glutatión es que contribuye a proteger los tejidos del cerebro, previniendo los daños por radicales libres. El glutatión se encarga de reciclar la vitamina E, que es la que tiene la habilidad de reducir la acidez del cerebro. Ahora, el cerebro es el órgano que más recibe el ataque de radicales libres porque es el que más consume oxígeno y por lo tanto el que más radicales libres produce. La mala noticia es que nosotros producimos, nuestro organismo, cada célula nuestra produce niveles óptimos de glutatión hasta que tenemos alrededor de 20 años. A partir de allí empezamos a producir cada vez menos glutatión, más o menos un 10 o 15% menos por década, un 1% menos por cada año. Mientras tanto, los niveles de estrés oxidativo suben. A medida que nuestros niveles de glutatión disminuyen, estamos más susceptibles al ataque por radicales libres y al ataque por los tóxicos que estamos incorporando cada día. Hay otros factores que contribuyen al agotamiento del glutatión, como nuestra exposición a toxinas, a oxidantes, a drogas, a sustancias xenobióticas, los procesos de envejecimiento, la inflamación crónica, las infecciones como el SIDA, la hepatitis, las enfermedades crónicas degenerativas, la polución, la pérdida de sueño, el estrés y el alcohol. Y un efecto que no podemos subestimar es nuestra exposición a las radiaciones. Estamos tan expuestos a las radiaciones que nuestras células reciben todos los días un bombardeo constante. Y ese bombardeo tiene la habilidad, tiene la capacidad de desconfigurar algunas moléculas, de hacerles perder electrones, y finalmente de producir radicales libres. Todos usamos televisores, dispositivos de comunicaciones, hornos microondas, etc. Muchas de estas radiaciones ionizantes pueden contribuir a generar radicales libres. Un factor que no podemos subestimar es lo que está ocurriendo con las dietas. Las dietas inadecuadas, especialmente el consumo de refritos hechos con aceites hidrogenados, puede causar estrés oxidativo. Y estas dietas acidifican y provocan inflamaciones en el organismo. Los estudiosos de nutrición han empezado a llamar estas dietas dietas inflamatorias. En resumen, hay más de 74 enfermedades asociadas a los bajos niveles de glutatión. Tenemos desde enfermedades cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, oftalmológicas, inmunológicas, infecciosas, reumatológicas, oncológicas, dermatológicas. Si los niveles bajos de glutatión, esto está ampliamente documentado en la literatura médica. 74 o más enfermedades asociadas a los niveles bajos de glutatión. Ahora, ¿qué beneficios puede esperar un organismo al incrementar los niveles de glutatión? Se disminuyen los procesos inflamatorios, el organismo recupera la habilidad de desintoxicarse de metales pesados y de muchas sustancias químicas y de toxinas y de prácticamente todos los radicales libres conocidos. Los niveles altos de glutatión fortalecen el sistema inmunológico, incrementan los niveles de energía, aceleran la recuperación después del ejercicio extenuante, permiten incrementar los niveles de ejercicio, desaceleran los procesos de envejecimiento, mejora las funciones cardíaca, pulmonar, hepática y renal, incrementa la concentración y la claridad mental y mejora la recuperación del organismo durante el sueño. Ahora, ¿por qué ocurren por qué estos beneficios? O sea, no es que simplemente nos parece, eso se puede documentar, se puede probar con exámenes de laboratorio, aquí hay, digamos, algunos indicadores. Resulta que cuando se suben los niveles de glutatión, se incrementa significativamente el factor de crecimiento insulínico. El factor de crecimiento insulínico está implicado en la desaceleración de la muerte celular programada. O sea, un factor de crecimiento insulínico alto significa una desaceleración de esa muerte celular y por lo tanto una desaceleración de los procesos de envejecimiento. Cuando se incrementan los niveles de glutatión, se aumenta la producción de la dehidroepiandrosterona, que es la prohormona de la juventud. O sea,
Con niveles altos de glutatión, lo que ocurre es una revitalización impresionante del organismo. Esta de hidroepiandrosterona es un marcador de vigor, es un marcador de organismos saludables, de organismos jóvenes, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que ocurre cuando se suben los niveles de glutatión es que disminuye significativamente el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es un indicador de inflamación. Si yo subo los niveles de glutatión, inmediatamente todos los marcadores de inflamación disminuyen. Otro marcador de inflamación, o sea, una sustancia implicada en los procesos inflamatorios, es la proteína C reactiva. Con niveles altos de glutatión disminuye la presencia de la proteína C reactiva. Y con niveles altos de glutatión se regula la activación del NF-κB, que es factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta reactivas. Este nombre tan complicado es una sustancia que está implicada en muchas patologías crónicas y degenerativas y en el desarrollo inmune inadecuado. Pues resulta que el glutatión regula la actividad de esta sustancia. Esto puede medirse en exámenes de laboratorio, puede comprobarse la veracidad. Esto es una lista de químicos que son solubles en grasas y que son difíciles de desintoxicar, pero que el glutatión tiene la habilidad de desintoxicarlos. ¿Cómo nos exponemos a esos químicos? Simplemente comiendo papas refritas en la calle, exponiéndonos a efluentes industriales, respirando humo de los vehículos, humo de cigarrillos, de asadores, de exhaustos de vehículos, exponiéndonos a algunas ropas, algunos desinfectantes, algunos aglomerados de la madera, algunos recubrimientos, algunos limpiadores o removedores de pintura, consumiendo pesticidas, pues que muchos de nuestros alimentos han sido fumigados, y utilizando algunas manufacturas plásticas.